Hola, en este video quiero contarte la estrategia exacta que me ha ido llevando a transformar mi vida y obtener unos resultados diferentes, resultados que vienen basados en esas metas o en esos sueños que me había propuesto hace mucho tiempo y que por ciertos motivos pues no me habían, digamos, como llevado a tener ciertos resultados. Pues aquí con la estrategia que te voy a explicar he podido llegar a muchos diferentes resultados, todos positivos, y entre ellos quiero contarte de una de las metas más recientes que tuve, que fue haberme ido en auto a hacer un viaje de 1 año y 4 meses por parte de Sudamérica. Bien, ahora bien, te voy a explicar cómo puedes hacerlo y cómo tú también puedes empezar a generar diferentes resultados basados en esas metas que tienes que te lleven justamente a cumplirlas, porque muchas veces sé que pasa que nos ponemos metas, que hacemos muchas cosas y pues lastimosamente no llegan los resultados que queremos o no de la forma como tal que estamos esperando. ¿Listo? Así que eso lo vas a ver en este video. Este video no es para todo el mundo, así que yo quiero básicamente que te filtres en dos grupos, ¿sí? El primero está el grupo de personas a las cuales yo le quiero hablar hoy, ¿sí? Y son ese grupo de personas que sienten que vienen destinadas a hacer cosas grandes, que simplemente saben que tienen un propósito en la vida y que no, digamos, su objetivo como tal no es quedarse esperando y esperar a que las cosas pasen, ¿sí? También este video va enfocado a las personas que están buscando cosas diferentes, que quieren cambiar sus resultados, que por X o Y motivo, como yo en cierto momento me sentía estancada, sentía que por más que hacía y accionaba, no obtenía más. Para esas personas también es, ¿listo? O incluso si eres una persona emprendedora, una persona que está siempre con la disposición de apoyar, de ayudar o inclusive de aprender, también es para ti, ¿vale? Si no es para ti, o más bien este video no es para personas que piensan que la vida es algo que simplemente les sucede o creen que yo debo sentarme y esperar a que el destino o el universo o Dios o como quieras llamarlo me manden todo mientras yo me quedo haciendo nada de brazos cruzados. No, no es para esas personas. Tampoco es para personas que sienten que ya lo dieron todo, que no tienen nada que aprender, que están en su nivel de comodidad, de conformismo. Está bien, yo respeto tu posición, pero pues este video como tal no es para ti. Así que pues igualmente si estás en este grupo agradezco tu tiempo hasta este momento. Y para las personas que se queden, contarte que tengo algo impresionante que contarte, que como te dije anteriormente, fue algo que ha estado cambiando mi vida para bien, me ha llevado en un proceso de elevación, ¿sí? De empezar a obtener nuevos resultados basados en abundancia, prosperidad y felicidad. Y yo quiero que tú también tengas esos resultados. Valoro muchísimo tu tiempo, así que por favor, antes de que continuemos, quiero hacer unos acuerdos contigo, ¿listo? El primero es que por favor evites las distracciones y te concentres lo más que puedas en el video, porque lo que realmente tengo para contarte es información valiosa, información de calidad, ¿sí? Y puede cambiar tu vida, ¿sí? Entonces por favor enfócate. Y el segundo compromiso o acuerdo es que por favor anotes lo que te llame la atención, le tomes screenshots a tu pantalla, ¿sí? Que escribas con qué te identificas, que vayas haciendo cada uno de los ejercicios que vamos a ir haciendo en este video. ¿Listo? Ahora, tú te estarás preguntando, bueno, ¿quién soy yo y por qué debo creer? ¿Sí? ¿Por qué me debes creer? ¿Listo? Pues para los que no me conocen, mi nombre es Diana Sierra y básicamente mi objetivo o mi misión desde hace ya más de 5 años ha sido básicamente el de transformar vidas, ¿sí? ¿Mediante qué? Pues mediante unos resultados, ¿sí? El objetivo como tal de ese transformar vidas es llevar a la gente a que tenga unos resultados, pero unos resultados basados en que lo puedes tener todo. Es decir, muchas veces hay una vieja creencia por ahí que te dicen
Por ejemplo, que el dinero, si tienes dinero, no tienes probablemente amor, o no vas a tener gente sincera a tu lado que te quiera, o que el dinero te corrompe, te lleva a hacer malas cosas, o de que si tienes buenas relaciones no vas a tener tal otra cosa, ¿sí? Siempre nos han llevado como a una creencia limitante y es de que debes tener o lo uno o lo otro, pero muy pocas personas nos han hablado de tenerlo todo, ¿sí? Y hoy quiero decirte que tanto tú como yo somos merecedores de tenerlos todos, ¿sí? De tenerlo todo lo que queramos, de que todo eso que yo deseo lo puedo tener, ¿ya? Y de que no hay creencias limitantes, de que yo no debo preguntarme qué es más importante, o lo uno o lo otro, o el dinero, o el amor, o la salud, o las relaciones, o mi familia, nada de eso, porque es que eso es casi tan absurdo como preguntarte qué es más importante, tus brazos o tus piernas, ¿sí? Y básicamente las dos son importantes en factores diferentes, o sea, en cada ámbito, cada cosa es importante, ¿sí? El dinero es importante en las cosas en las que se usa dinero, el amor es importante en las cosas donde yo debo mostrar amor o debo recibir amor. Lo mismo con las relaciones, con la salud, con todo, ¿listo? Entonces, ese ha sido mi objetivo, ¿sí? Empezar a transformar obviamente mi vida, transformar la vida de otras personas mediante una serie de, digamos, de entrar a tu raíz y empezar a generar nuevas acciones, unas nuevas creencias, unos nuevos pensamientos, sentimientos, ¿sí? Y todo eso nos lleva a tener unos nuevos resultados, ¿ya? Nuevos resultados que pueden ser económicos, que pueden ser en relaciones, bueno, en todos los ámbitos que ya te expliqué anteriormente, ¿listo? Ese ha sido mi objetivo como tal, ha sido un proceso un poco largo, en donde han pasado muchas cosas, pero para que tú entiendas la estrategia exacta y el por qué llegué a este punto, quiero contarte un poco de la historia, ¿sí? Y quiero partir desde un punto que marcó mi vida y que marcó, digamos, un antes y un después, ¿sí? Eh, Básicamente viene de ese punto de estanca, viene desde estar en un momento en donde estaba emprendiendo muchas cosas, en donde había invertido en una serie digamos, de ideas de negocio. Entre esas muchas cosas que hacía en ese momento, pues estaba en una red de mercadeo. Y bueno, si tal vez no conoces la red de mercadeo, pues déjame decirte que básicamente lo que yo estaba haciendo era conformar un equipo de personas que bajo la distribución de un producto nos permitiera tener unos ingresos, ¿ya? Entonces, en ese momento pasaron muchas cosas y creo que de todas las cosas que yo hacía, lo que más marcó, digamos, como mi vida fue estar en esa red porque me llevó a aprender muchísimas cosas, también me llevó a ganar, así como me llevó también a perder en todos los ámbitos, ¿ya? ¿Y qué pasó en ese, o más bien qué pasó no, qué había pasado antes de ese punto? Porque es que ese punto es muy importante. Es muy importante porque aunque yo ya estaba teniendo unos ingresos, aunque ya tenía, digamos, como unos ingresos residuales o ingresos pasivos, que incluso podían ser muchos mejores de los que yo me podía ganar como profesional, y estaba todavía en la universidad, entonces pues para mí era muy bueno, pero había llegado a ese punto de estanca, en ese punto donde yo accionaba y hacía y seguía haciendo y seguía conformando equipos de trabajo y como te digo tenía muchos otros proyectos, entonces como que me movía aquí, me movía allá, hacía un montón de cosas, pero ninguno me estaba llevando a tener más, o sea, es como hubiera llegado a un punto y ya de ahí no pasara más, ¿sí? Entonces, básicamente, todo eso tiene una raíz, ¿sí? Y voy a contarte un poco de forma rápida cómo fue el desenlace de mi vida antes de eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó cuando yo nací, cuando pues era pequeña? Sí, allí pasaron una serie de cosas, entre esas pues básicamente decirte que tuve una niñez muy solitaria, ¿sí? O no tanto solitaria, sino que más bien en los ambientes en los que vivía era muy difícil que hubieran niños, entonces digamos, el relacionarme con niños, esos tiempos eran muy limitados, ¿ya? Viví primero en una casa donde, pues bueno, jugaba así con mis primos y bueno, la verdad fue un tiempo bien, pero de allí estuve en una casa en donde el tamaño de la calle eran apenas 8 casas, ¿sí? Aproximadamente 8 o 9 casas.
Y frente a las casas de nosotros había un coliseo, ¿ya? Aparte la zona donde vivía era oscura, entonces la verdad se tornaba un poco peligroso, ¿sí? Se tornaba como un poco inseguro de que, imagínate la probabilidad de que en 8 casas hayan niños, era muy poca, ¿sí? En realidad éramos solamente una niña y yo, y eventualmente una de las señoras de la cuadra pues tenía un hijo que iba cada cierto tiempo, porque ni siquiera vivía ahí, sino que iba a compartir ciertas épocas. Entonces, bueno, éramos básicamente 2 personas, y pues 2 personas en un lugar donde es muy oscuro, donde casi no pasa gente, pues es, digamos, al menos en la zona donde vivía, era muy inseguro, ¿ya? Entonces, pues no era muy sencillo que los padres, digamos, de nosotras dos dijeran, ah, no, vaya, jueguen con tranquilidad en la calle. La verdad es que no era así. Entonces, el tiempo que yo tenía para compartir con niños, pues era solamente el tiempo del colegio. Llegaba a casa, me tenía que centrar en las tareas, en las cosas del colegio, y pues de ahí todo se reducía a que básicamente podía jugar yo sola en mi casa, ¿ya? ¿A qué me llevó esto? Me llevó a ser muy tímida. En mi tiempo de, digamos, de menos de 11 años, fui muy tímida, muy retraída, me daba pena hablar con los mayores, me daba pena ser amigos, ir a hablarle a un niño, una niña, ¿sí? Me daba pena todo, ¿sí? Entonces básicamente mi mundo se reducía a que yo tenía que estar en la casa jugando sola o jugando inclusive con mi mamá, que era la que más permanecía en la casa, o pues con mi papá en el tiempo que estaba. Eh, pero pues era muy tímida, muy, muy tímida. Sin embargo, recuerdo que en todo ese proceso de, pues, de estar en el colegio, tanto desde digamos, la primaria, desde lo más básico, hasta la universidad, siempre me destaqué por ser buena estudiante. Pero allí había un tema en particular, ¿sí? Y es que me había convertido en buena estudiante para las materias importantes. ¿Y por qué pasó todo esto? Resulta que ya, pues mucho más adelante en mi proceso de analizar de dónde venía todo eso, de saber o, digamos justificar el por qué soy así en determinadas áreas de mi vida, me di cuenta de que en ese tiempo mi papá siempre me había dicho, tienes que ser buena en matemáticas, tienes que ser buena en biología, tienes que ser buena en geografía, tienes que ser buena en geometría, en física, en química. ¿Sí? Ese era su enfoque. Entonces, cuando él me preguntaba cómo me había ido, me estaba preguntando por esas materias. Realmente nunca me preguntó cómo te fue en educación física, en religión, en ética, ¿sí? Nunca me preguntó. Entonces, ¿qué pasó? Pues que dentro de mí se empezó a crear una creencia de que realmente las materias importantes eran lo que valía la pena. Así que yo me enfoqué en ser buena estudiante en todo este tiempo, en las materias importantes. Pero ¿qué pasó pues con las materias no importantes? Pues que realmente no fueron mi enfoque, ¿sí? No me fue muy bien. E inclusive recuerdo, bueno, adelantándome un poco, que cuando estaba en la universidad, pues como digamos ya tú estás en la universidad estudiando algo que se supone que a ti te gusta, pues las materias importantes son eso relacionado con tu carrera. Y muchos semestres, pero recuerdo uno en particular y fue el cuarto semestre que estaba viendo materias relativamente complicadas para lo que pues la gente dice, tus compañeros de la universidad te dicen, y todas esas materias complicadas que estaba viendo en mi carrera, al final yo las saqué con, digamos, puntuaciones muy altas, ¿sí? La calificación era de 1 a 5, donde 5 era la calificación máxima, y yo las tenía desde 4 o 5 en adelante. Y eran materias que para mis compañeros eran pues complicadas y a mí se me facilitaba, o sea, lo hacía con una facilidad que pues me permitió que me fuera muy bien. Pero ese mismo semestre recuerdo también que vi 2 materias que no eran importantes, son de esas materias como relleno que te meten de más, y entre esas estaba teología y había metido una materia que se llama seminario de radio. En las dos me fue desastroso, o sea, increíblemente, yo estudié ingeniería de sistemas y computación, ¿sí? Una carrera que muchos pueden decir no es fácil, eh, y como te digo, para mí sí lo era, pero entonces, o sea, ¿por qué podía irme bien en las materias difíciles, pero en algo que es como teología y seminario de radio, en donde se hablaba solo de la historia del radio,
yo no podía hacerlo y estuve casi a punto de perderla, ¿sí? Entonces, mira cómo esa creencia de lo que mi padre me había dicho de enfócate en las materias importantes, debe irte bien en las materias importantes, se había, digamos, prolongado durante todo este tiempo al punto tal de que en ese semestre las materias sencillas simplemente no, no fui capaz, ¿ya? Entonces, bueno, retomando, bueno, mi niñez muy tímida, luego de allí, digamos, empecé a tener como una serie de compañías, de influencias dentro del colegio, ¿sí? Que me llevaron a cambiar el enfoque, ¿sí? A un poco más de rebeldía, un poco más abierta, un poco más de experimentar, de decir, de hacer, no hacer, de gritar, de, bueno, de sí, como todo ese proceso ya de eufórico y de bueno, de cómo llevar la contraria a las cosas, a las personas. Sí, entonces fue como otro extremo contrario al que había tenido a mi niñez, sí, a mi infancia. Pero que bueno, igual independientemente que yo estaba en ese proceso, yo ya sabía, yo decía como que no, bueno, yo estoy en el colegio y tengo que aprovechar porque luego llego a la universidad y sé que hasta ahí se me acaba el tema de hacer locuras. Entonces, así fue, efectivamente, para cuando empecé la universidad, pues yo ya, digamos, tenía un chip diferente y ese chip venía implantado de parte de mi mamá. Porque resulta que en todo el tiempo en que yo estuve en el colegio, mi mamá estaba haciendo la universidad, ¿ya? Entonces yo veía que mi mamá era una persona muy comprometida, todos los días llegaba, bueno, iba a la universidad, llegaba, se ponía a hacer almuerzo, me atendía a mí, luego se ponía a trabajar, a hacer sus trabajos y sus cosas de la universidad, y en la noche volví, se enfocaba en la familia, y bueno, y así eran todos los días. Entonces el sentido o como esa creencia como tal que me transmitió a mí en la universidad era un sentido de responsabilidad y yo me lo llevé al extremo. Entonces yo llegué a la universidad y efectivamente me volví como mi mamá, ¿sí? Me volví responsable, empecé a actuar y a accionar en pro de que me fuera bien en la universidad, pero me llevó a un punto tan extremo que yo ya ni siquiera quería salir con mis amigos o ya ni siquiera quería hacer cosas diferentes porque yo ya empecé a pensar en la responsabilidad que implicaba el que me fuera bien en la universidad. Aparte, pues estudié becada, entonces tenía una responsabilidad mucho mayor y era que tenía que cumplir con un, digamos, un promedio para que pues me siguieran pagando la beca. Entonces, bueno, todo eso me llevó como a un nivel extremo en donde yo ya dije, listo, ya no tengo que perder el tiempo, no, salir con amigos a bailar o a charlar, todo eso es pérdida de tiempo, eso no me produce, yo tengo que hacer cosas productivas, 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 o sea, me fui por un extremo que tampoco está bien, ¿ya? Pero bueno, así pasó hasta que llegó, como estaba ya en esa idea de producir, de hacer cosas productivas, de pensar en el futuro, todo, llegaron oportunidades de invertir, de como emprender, ¿sí? De ir moviéndome. Y pues bueno, ahí fue donde te digo que tomé como, digamos, acción, empecé a hacer una serie de cosas, empecé a trabajar mientras estudiaba, empecé también a hacer esta red de mercadeo que te conté y empecé a obtener unos resultados que me permitieron pues también como irme ayudando en las cosas de la universidad, las cosas que tenía que pagar, bueno, todo eso entonces me llevaron a hacerme muy independiente al punto tal de decir, listo, ya, mi familia no responde más por mí, desde ahora en adelante lo hago yo. Pero entonces llegó ese punto, como te dije, de estanca, ¿sí? De estanca que yo no sabía por qué. Y cuando llegó ese momento, y como te digo, yo seguía dando y accionando y haciendo, pero no podía obtener más, pues vinieron a mí una serie de preguntas, ¿sí? Entre eso yo me decía, bueno, ¿será que yo estoy haciendo algo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Será que yo no merezco esto? ¿Será que este es mi destino? ¿Sí? O como dicen muchas personas, es que simplemente, no sé, la vida es algo que pasa y yo tengo que sentarme y esperar a ver qué pasa. ¿Será que esto es lo que yo me merezco? ¿Será que yo no vine a hacer cosas más grandes? Bueno, una serie de preguntas, entre eso me preguntaba, ¿será que soy una mala persona y por eso no merezco más cosas? Y bueno, en ese proceso básicamente yo encontré algo y me di cuenta de que no es que fuera una mala persona, sino que es que por el contrario era una muy buena persona, pero con una mala programación mental.
¿ya? Era una buena persona con una mala programación mental. Esto me costó alrededor de 2 años entenderlos. Fueron 2 años en donde yo estuve en esa estanca, en donde me puse a crear nuevas cosas, a meterme en cantidad de cosas que ni te imaginas, y seguía todo igual, ¿sí? Todo igual, sí, tenía resultados, así como llegaban se iban, no pasaba nada nuevo. Y una vez yo entendí eso, yo dije, listo, soy una persona con una mala programación mental, pues como que me tocó, como que dije, bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo puedo hacer para cambiar eso? Y me di cuenta de que básicamente en todo este tiempo de cosas que hice que me llevaron a la estanca, sí me había dedicado a accionar, a hacer cosas, había ido a muchas capacitaciones, academias de liderazgo, bueno, estaba trabajando en mi serie, en mi mente tenía muchas cosas que habían cambiado, sabía que quería abundancia en mi vida, bueno, una serie de cosas, pero no me había ido a las raíces, ¿sí? Simplemente me había basado en decir, ah, listo, yo quiero tal cosa, entonces ya acciono, y yo creía que eso era todo. Pero cuando realmente me puse a investigar, a leer e ir un poco más al fondo, me di cuenta de que las personas exitosas que yo admiraba y de las cuales yo había leído su biografía y había visto su proceso o inclusive lo había leído, se habían dedicado a hacer una serie de cosas que claramente yo no estaba haciendo, ¿sí? Entonces todas, absolutamente todas coincidían en lo mismo, todas habían empezado por lo mismo. Obviamente era una historia diferente, a todo el mundo le había pasado cosas diferentes, habían partido desde un punto diferente, pero habían llegado todas a un punto en donde habían empezado a trabajar en lo que yo hoy te voy a contar, ¿sí? ¿Y qué es eso? Básicamente ellos se habían dedicado a ir a la raíz, ¿sí? A ir a su, digamos, a lo más profundo de su ser, ¿sí? A lo más profundo de, digamos, de su historia, de lo interno, que son las creencias, ¿ya? Básicamente nosotros, todos, y eso es un punto clave, todos estamos en el punto en que estamos porque allí es donde nos han llevado nuestras creencias, ¿sí? En ese punto donde nosotros estamos es porque nosotros lo hemos deseado que así sea, al menos subconscientemente. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás en ese momento donde estás y tú dices, no, es que pues yo cómo pude haber deseado esto si tal vez no me siento bien aquí, pues quiero decirte que tal vez tú no lo deseaste de decir, ay, tan chévere, yo quiero eso, no, pero subconscientemente todas tus creencias que tenías, ¿sí?, te llevaron a eso, que era lo que a mí me había pasado. Yo me había dedicado así a decir, ay, no, yo quiero abundancia, prosperidad, quiero ser feliz, tranquila, tener muchas facilidades, pero nunca me había dedicado como tal a cortar ciertas raíces que no estaban siendo productivas para mí, ¿ya? Entonces, bueno, allí en todo ese proceso como de entenderlo, como de ver de que muchas personas exitosas que yo admiraba y que tienen, pues los admiro por eso, porque tienen los resultados que yo quiero lograr, yo decía, bueno, o sea, tanta coincidencia que todos hablen de lo mismo no puede ser en vano. Así que me puse también en la tarea de hacerlo, ¿sí?, de aprender de ellos, de aprender de los errores, de investigar, de irme más a fondo, de entender, y descubrí cosas muy interesantes, ¿sí? Cosas muy interesantes que así como me aportaron a mí, yo sé que te pueden ayudar a ti. ¿Listo? Entonces, bueno, como te decía, la raíz de todo son tus creencias. Las creencias básicamente pues son esas ideologías que se te implantan en tu cerebro, ¿sí?, ya sea por las cosas que te dicen, ¿sí?, tus seres queridos o tus seres cercanos, porque no necesariamente tienen que ser queridos, pero sí tus seres cercanos a través de toda la vida, ¿sí? También esas creencias vienen influenciadas por lo que ves que hacen y por los resultados que ves que obtienen los seres cercanos, ¿sí?, o los incidentes que le pasan. O sea, viene, digamos, esas creencias vienen como compuestas de tres cosas, ¿sí? Lo que te dicen, lo que ves que los otros hacen o lo que ves que les pasa, y también la parte de, pues digamos,
el externo, ¿sí? Como lo que te enseña la realidad, como lo que pasa tal vez en las noticias, en lo que ves que le pasa al mundo como tal, ¿listo? Entonces, allí hay, digamos, algo muy importante porque básicamente me di cuenta de que las creencias tienen un objetivo. Bueno, tienen más bien, sí, un objetivo que se puede dividir en dos cosas, ¿sí? O se pueden clasificar en dos cosas. O son creencias limitantes o son creencias liberantes. Y me di cuenta que en ese proceso digamos, de vida que tiene cada ser humano, la mayoría de nosotros estamos más llenos de creencias limitantes, ¿sí? Venimos con una composición de creencias que tienen nuestros, digamos, todas nuestras intergeneraciones, nuestros abuelos, bisabuelos, padres, tíos, bueno, y toda esa rama de ahí para arriba, y de que ellos te han enseñado a ti lo mismo y no lo han hecho con, digamos, con la idea de hacerlo, o sea, de que no progreses o no lo han hecho con la mala intención, sino que lo que realmente ha pasado es que a ellos les enseñaron lo mismo, entonces a ellos les enseñan algo y transmiten lo que les enseñan, ¿sí? Entre eso me encontré con muchas creencias limitantes y yo te voy a decir algunas para que más o menos me entiendas de qué estoy hablando. Y son esos dichos por ahí que tú escuchas de la gente, de los seres cercanos, como te decía, en donde te empiezan a decir, por ejemplo, es que el dinero te hace una mala persona. Si tienes mucho dinero, luego te vas a volver, no sé, engreído, creído, que todo lo tiene, que él es el mejor, que vas a sobrepasar por las personas, que ya ni siquiera vas a saludar. Sí, o sea, la gente cree que inclusive la humildad es algo muy separado del dinero, como quien dice, o tienes dinero o eres humilde. Y eso es un concepto muy errado que tenemos. Yo conozco cantidad de personas que son multimillonarias, que vienen de familias con una cantidad de dinero impresionante y que son unas personas tan sencillas, unas personas que no necesitan andar mostrando de qué tienen, ¿sí? Y ahí hay un concepto muy errado, como te digo, una creencia limitante, y es eso, de que si tienes dinero no vas a ser una persona humilde, o no vas a ser honrado, o que te vas a llevar a hacer cosas malas, ¿sí? O el mismo tema de que el amor ya no existe, o de que los amigos no existen, o de que, bueno, una serie de creencias impresionantes, o de que, imagínate, desde el mismo negocio que yo estaba desarrollando, como había mucha gente en ese entonces cuando yo lo desarrollaba, pues no entendían el concepto de que era una red de mercadeo, entonces mucha gente se limitaba a decir, es que de eso tan bueno no dan tanto. ¿Ves? Todas esas creencias que tú las dices, las replicas, las escuchas de los demás y tú crees que simplemente pasó y ya, pero en realidad todo eso se ha quedado aquí. Y tú básicamente como ser humano, tu mente, ¿sí? Te lleva a pensar, a actuar, a reaccionar mediante las creencias. Si tú has pasado por un hueco y te has caído, pues tú ya luego dices, yo no vuelvo a pasar por ningún hueco, ¿sí? A eso te llevó tu experiencia o ese entorno, o viste que alguien se cayó y dijiste, listo, por ahí no puedo pasar, o cuando vea una superficie así como que con mucho hueco, pues no puedo pasar por ahí porque tengo la probabilidad de caerme, ¿sí? Todas esas cosas nos han limitado, y básicamente el proceso que nos lleva a nosotros de las creencias a los resultados viene dado por unos pensamientos, es decir, después de unas creencias se forman unos pensamientos, los pensamientos nos generan sentimientos y esos sentimientos nos producen ganas de hacer unas acciones, ¿sí? Que una vez emprendamos todas esas acciones, finalmente tenemos unos resultados, ¿ya? Y te voy a poner dos casos en paralelo, muy similares pero diferentes, ¿vale? Va a ser, digamos, complejo, pero cuando te lo explique lo vas a entender. Pero vas a ver que son dos personas diferentes que con creencias diferentes y tuvieron resultados diferentes, pero el caso que les pasó era el mismo, ¿sí? Entonces vamos a poner por un lado una persona, ¿sí? Imagínate una señora, no sé, de un pueblo, puede ser de una ciudad pequeña, una vereda. Imagínate que esa persona se quedó en su casa, pues como lo normal, digámoslo,
digamos que el esposo se fue a trabajar, ella se quedó en su casa, no sé, atendiendo las cosas de la casa, y resulta que, bueno, el señor se fue a trabajar y supongamos que el señor llegaba siempre a las 5 de la tarde, ¿ya? Pues resulta que hay un día en particular en donde son las 5, las 6, las 7 y nada que llega el señor. Entonces, ¿qué pasa? Pues esta persona, que es su esposa, se preocupa y el pensamiento que a ella se le viene es que dice, no, mínimo fue que tuvo algún problema en el trabajo, se accidentó viniendo, no sé, lo hicieron quedarse, bueno, empieza a pensar una serie de factores, pero todos van como relacionados al hecho de que se haya de pronto él lastimado o que le haya pasado a él como tal. Entonces ya se lo imaginan, como te digo, no sé, en un accidente o que se quedó varado, bueno, empieza a imaginarse toda esta serie de acciones y bueno, dejemos esa historia por ahí. Ahorita vámonos con la otra historia. Imagínate una persona, no sé, de la ciudad, por ejemplo, ¿sí? Una ciudad grande. También lo mismo, hay una pareja en donde la esposa pues no sé, se queda, bueno, trabaja como sea, pero el caso es que llega a la casa, sabe que su esposo llega a las 5 de la tarde y pasa lo mismo, ¿sí? Son las 5 de la tarde, 6 de la tarde, 7 y resulta que su esposa no llega, ¿ya? Pero entonces, ¿cuál es el pensamiento que se le viene a esa persona? De que su esposo la está engañando. ¿Sí ves? ¿Ves como dos personas que a sus esposas les pasa algo completamente, digámoslo, igual hasta el momento, porque todavía no sabemos qué pasó, pero las dos tienen el pensamiento de mi esposo no llega, ya es hora, ¿sí? Empiezan a pensar, a irse en una serie de cosas que de dónde vienen, de unas creencias, ¿sí? Todas las cosas que tú piensas, ¿sí?, de algo en particular es porque lo has visto o te lo han dicho o lo has, o si te ha pasado o lo has sentido, bueno, todo eso como tal viene unas creencias de una programación mental, ¿sí? Y como te digo, son dos casos iguales pero con reacciones diferentes, ¿sí? Cada una se enfoca en pensar lo que sus creencias le han dicho, ¿ya? Entonces probablemente la señora de acá del pueblo, pues digamos como es más del campo, pues probablemente por herencia, sí, por su familia, sabe que si alguien no llega, pues puede ser que le pueda haber pasado algo, mientras que probablemente a la de acá, a la de la ciudad, puede ser que, no sé, que sus papás ya no estén juntos o que su papá la haya engañado a su mamá, bueno, vienen de las creencias como tal y por eso las ha llevado a ellas a pensar eso, ¿sí? Ahora bien, imagínate otra vez acá la señora del pueblo, después de pensar de que a su esposo le pudo haber pasado algo, ¿cómo se sentirá? ¿Sí? Lo más probable es que ella se sienta angustiada, preocupada, con esa sensación de le pasó algo malo, de no, yo tengo que ir a hacer algo para saber si está bien o no, ¿sí? Entonces mira cómo esos pensamientos la llevaron a unos sentimientos y de ahí se va a unas acciones. Entonces, pues, ¿qué va a hacer ella? Pues una vez sienta, digamos como esa inconformidad de que algo está pasando, pues probablemente vaya por ayuda, ¿ya? Volviendo al otro ejemplo, ¿sí? El ejemplo de la mujer de la ciudad, ¿sí? Está pensando que su esposo la está engañando, entonces, pues, ¿qué va a hacer? Probablemente va a empezar a sentir una serie de cosas como los celos, como desconfianza, bueno, se va a enojar, bueno, una serie de sentimientos que tú ya me entiendes, ¿sí? Espero que lo hagas, pero que son negativos relacionados todos con el tema del engaño, ¿ya? Mira, diferentes creencias te llevaron a pensamientos, pensamientos a sentimientos, y esos sentimientos te van a llevar a acciones. Entonces, ¿cuál crees tú que va a ser la reacción a la acción de la mujer? ¿Sí? Pues básicamente va a empezar a buscar al esposo para saber dónde anda metido, a llamarlo, o después de eso inclusive puede, no sé, ponerle cámaras escondidas, o bueno, una serie de cosas que todo viene desde la creencia, esa es la raíz, esa es tu raíz, mi raíz, ¿sí? Y que todas esas creencias bajo el proceso de llevarnos a pensamientos, sentimientos, acciones, al final nos llevan a unos resultados, ¿sí? Eso fue lo que yo entendí.
Y me di cuenta de que básicamente si yo tenía unos resultados ahora, que en ese momento, digamos, donde me di cuenta de todo eso, pues era un momento de estanca, quería decir de que yo estaba teniendo creencias que me estaban llevando a estancarme. Así pues que, ¿qué es lo lógico que debía hacer? Irme a la raíz, cambiar la raíz, ¿sí? Si yo quería nuevos frutos, pues tenía que enfocarme en lo más interno, en la raíz. Entonces, vamos a ver en este caso, ya tú habiéndome como entendido toda esa idea de cómo las creencias se transforman y nos llevan a resultados, yo quiero que tú también te pongas en ese punto de mirar cuál es el resultado que tienes en este momento y te vayas a las raíces. Y para eso te voy a ayudar, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Básicamente lo que vamos a hacer es empezar por las creencias, identificándolas, ¿sí? En todos los procesos que vamos a hacer de ahora en adelante, va a ser un proceso en donde vamos a comprender, ¿sí?, qué de esas cosas tenemos. Entonces, digamos, en este caso de las creencias, pues qué creencias tenemos. Luego vamos a pasar a un proceso de concienciación, ¿sí?, como de entender el por qué yo tuve esa creencia o de dónde viene esa creencia, ¿listo? Luego nos vamos a enfocar en la parte de la disociación, ¿sí? Desligarme de esa creencia, ¿sí? Darme cuenta de que definitivamente no es una creencia que me aporte, sino que por el contrario me limita. Y finalmente, hacer una serie de declaraciones y acciones que me lleven a mí a producir nuevas creencias, a sustituir esa creencia por una nueva. ¿Listo? Bueno, entonces, como te decía, lo primero que vamos a hacer es identificar las creencias. ¿Listo? Como ya te dije también anteriormente, las creencias vienen de lo que oíamos, veíamos o experimentábamos, pues de nuestro entorno, de nuestros seres cercanos. Entonces, vas a identificar en este momento qué creencias tenías tú cuando eras pequeño que te hayan podido llevar a lo que tienes o eres hoy en día. ¿Listo? Yo quiero que cojas ese cuaderno, ¿sí?, que te pedí al principio y empieces a anotar cada una de las creencias que tú creas que te tienen donde hoy estás. ¿Listo? Te voy a poner un ejemplo. En mi caso, yo había pues detectado que varias de esas cosas que me habían llevado a mi estanca, ¿sí?, como a ese punto de conformidad, ¿sí?, de conformidad subconsciente, había sido, pues, entre, digamos, de esas muchas creencias que la gente te dice, esa de que de eso tan bueno no dan tanto. Esa era una que a mí me había marcado porque en todo mi proceso de, al menos como tal, de la red de mercadeo, pues mucha gente me lo repetía y me lo decía, me decía, oiga, pero eso se ve muy fácil y eso tan bueno no dan tanto, ¿sí? Entonces, eso fue un punto que a mí me marcó mucho y que me llevó muchas veces a cuestionarme. Yo decía, bueno, ¿será que yo con esto sí voy a obtener toda esa abundancia que yo quiero? ¿Sí? Y hay otra muy importante, ¿sí?, y es que, como ya te conté que yo estaba estudiando ingeniería de sistemas y estaba en una red de mercadeo distribuyendo un producto que no tiene nada que ver con mi carrera, entonces venían otras creencias, otras cosas que me decían las personas del alrededor, y es, ¿y usted estudiando esa carrera anda distribuyendo o vendiendo productos? ¿Sí? La gente que no entendía el modelo creía que eso era básicamente, y bueno, muchas redes como tal sí lo han hecho, dedicarse a la venta directa. Entonces, pues bueno, claramente lo podían pensar, ¿sí? De que usted está estudiando ingeniería de sistemas, ¿sí?, tiene capacidad para hacer grandes cosas con un computador y está distribuyendo productos. O sea, como que había un choque ahí, y eso también como que a mí me resonaba, y yo tenía muy claro, y yo me decía a mí, y decía, no, pero es que tú no lo estás haciendo con ese objetivo, tampoco implica, porque eso es lo que la otra gente también cree, de que creen que tú ya no vas a aplicar tu carrera. Ya, en mi caso yo sabía que no era cierto, pero no puedo negarte que esa vocecita por ratos como que se prendía, y esa chispita ahí como que molestaba y molestaba, y me llevaba a cuestionarme muchas veces, ¿sí? Y si me estaba cuestionando, pues era por algo. Entonces esa fue otra creencia que yo detecté. También detecté
de que esta creencia que te contaba de mi padre, que me había llevado a decirme que me enfocara en las cosas que realmente eran importantes para mí, y yo decía, listo, yo no soy buena en la parte de las ventas, yo no soy buena en la parte de como querer convencer a los demás, como de decirle, vea, cómpreme esto por X, Y motivo y pues irme con ya la venta hecha, no, yo no me identificaba con eso, entonces realmente para mí no era importante y por más que me esforzaba y quería estar allí, pues digamos este punto como tal de que me había quedado de enfocarme y hacer bien las cosas en las que digamos eran importantes y yo sabía hacer o era buena para hacer, pues allí no me funcionaba porque claramente ese no era mi fuerte y como no era mi fuerte no era un punto importante, ya. También habían otras cosas como tal que yo identifiqué como el hecho de ver, digamos que mi familia, digamos cada vez que se empezó como a generar un mayor estatus, un mayor ingreso, se empezó a gastar más, entonces también yo estaba repitiendo, reproduciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Estaba dedicándome a todas esas cosas que obtenía, fácilmente se iban y como sabía que volvía y llegaba porque era un ingreso fijo, pues entonces yo decía, no, pues me lo gasto y yo sé que en tal siguiente fecha pues voy a obtener, entonces bueno, no lo veía como un problema, entonces estaba repitiendo ese mismo ciclo que había llevado a mis padres a tener deudas y que más allá de eso es que ellos se quejaban por el dinero y, es que mire, tal persona nos estafó y es que nos pasó esto y es que mire lo uno y lo otro, entonces también me llevó a ser muy desconfiada con la gente y más en el tema del dinero, ya. Entonces me volví muy desconfiada e inclusive hasta este punto todavía tengo muchas cosas en las que yo tengo que trabajar en ese punto porque realmente hay todavía secuelas de eso, ¿sí? En las que estoy trabajando constantemente, ¿sí? Otra creencia es que tienes que trabajar duro para obtener buenos resultados, ¿sí? Y déjame decirte que esta creencia es muy común porque es que antes funcionaba así, antes básicamente, digamos, el hombre como tal era el que más trabajaba, la mujer se dedicaba más a las cosas de la casa, eh, pero entonces el hombre salía, trabajaba por una serie de años, finalmente se pensionaba y obtenía sus ingresos y ya de ahí se podía quedar con su familia, no sé, dedicándose al campo, a la casa, bueno, podía hacerlo fácilmente y estaba en una edad, lo hacía en una edad en donde todavía él tenía energía, ¿sí? Todavía se sentía con vitalidad para ejecutar acciones, ¿ya? Eso funcionaba antes, ahora ya no funciona, ¿sí? Ahorita cada vez la pensión es algo inalcanzable, cada vez hay más desempleo, ¿sí? Bueno, una serie de cosas que nos llevan a darnos cuenta de que eso no es viable, de que no es viable hacerlo como antes, de trabajar y trabajar duro, duro, duro para ser recompensado, no. Sí, porque por más que quieras hacerlo, igual vas a estar trabajando por otro hasta tal vez tus 60 o más años, en donde ya casi no vas a tener vitalidad y cuando te pensiones vas a obtener unos ingresos, pueden ser tal vez tan mínimos que tu única opción sea seguir trabajando o que pueda que sea suficiente, pero ya no vas a tener ni siquiera las fuerzas para emprender esas cosas que tanto te gustan, para vivir, ¿sí? Entonces, esa es otra creencia que efectivamente funcionaba antes, pero que ya no, ¿sí? Ahorita funcionan otras cosas. También tenía la creencia de que el dinero es cochino, es sucio, que te volvió una mala persona, que si tú tienes mucho dinero te roban, te secuestran, de que los ricos se hacen más ricos y los pobres cada vez más pobres, una serie de cosas que realmente son limitantes. Y si yo sigo pensando en todo eso, pues claramente yo no voy a poder tener resultados en abundancia en la parte económica porque todas esas creencias siempre van a estar ahí como, digamos, interfiriendo. ¿Sí? Y eso no es lo que queremos con este video, ¿listo? Ahora bien, una vez hayas escrito todas esas creencias, eh, vamos a pasar a la parte de la comprensión, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a hacer con todas esas creencias que detectaste? ¿Sí? Vas a leerlas, ¿sí? Una por una y vas a identificar de dónde vinieron, ¿sí? Quién te las transmitió, qué pasó en el momento en donde tú pensaste eso, si es algo que de pronto viste, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó?
¿sí? ¿Qué pasó para que tú llegaras a ese punto de decir, es que yo no puedo tener amor, o no puedo tener riqueza, o no puedo tener, o no puedo ser feliz, o bueno, todos esos ámbitos, eh, pues como tal de la vida que te llevan a ser un todo, ¿sí? ¿Qué cosas pasaron para que tú te hayas limitado? ¿Sí? ¿De quién lo aprendiste? ¿Cuándo lo aprendiste? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Sí? Descríbelo todo, ¿sí? Piensa en ello, eh, interiorízalo, y finalmente, o el siguiente punto como tal es para que tú lo interiorices, ¿sí? Entonces ya sabiendo de dónde vienen, yo quiero que tú vuelvas y leas nuevamente esas creencias, te identifiques o no con ellas. Entonces léelas y tú vas a decir, listo, esta creencia, ¿sí? La creencia, por ejemplo, de si tú tienes mucho dinero te van a robar o te van a secuestrar, ¿sí? Léela. ¿Será que eso es cierto? ¿Sí? ¿A cuántas personas por día roban por dinero? Sí, yo quiero que te cuestiones en esta parte y bueno, ¿será que hay otros que les ha pasado? ¿Será que es de todo el mundo? ¿O qué tan grande es el porcentaje de personas que tienen dinero y las roban? ¿Sí? Céntrate en cada una de esas creencias. Si te han dicho, por ejemplo, de que no sé, de que tú no eres suficiente, ¿sí? De que no tienes las suficientes capacidades para ser una mejor persona, entonces céntrate en decir, listo, ¿será que realmente hay personas que han pasado por eso, que les han dicho que no pueden y así todos se han superado? ¿Qué tan grande es ese porcentaje? ¿Sí? Cuestiónate, cuestiona cada una de esas creencias, porque yo quiero que tú te identifiques con ellas. Y si finalmente tú, después de haber investigado, haber leído, te das cuenta de que realmente otros han podido superarlo, yo quiero decirte que tú también lo puedes hacer, ¿ya? Entonces, léelo. Y si tú realmente dices, esto es una creencia que yo quiero cambiar, que me ha afectado en tantos ámbitos de mi vida, ya sácalo de tu vida, ¿sí? Y para sacarlo, pues hay que entender de que otras personas también han salido de ella, ¿sí? De que otras personas pasaron por tu momento y de que también salieron de ahí. ¿Listo? Y finalmente, en ese proceso de sacarlo, porque tú dirás, listo, bueno, ya sé que, digamos, si tengo dinero no necesariamente me van a robar o me van a secuestrar, pues también tengo que hacer una serie de declaraciones, ¿sí? Y de visualizarlo, de empezar a declarar de que yo voy a hacer dinero y de que si yo soy millonaria no tienen por qué robarme. Y es decírmelo con determinación. Si yo lo puedo hacer frente a un espejo sería muchísimo mejor, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo me pueda ver a mí misma a los ojos y decirme, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que tú hagas, que tú te pares frente al espejo en un momento a solas preferiblemente y te digas, oye, tú mereces realmente tal cosa, ¿sí? Tú mereces ser amado, por ejemplo. Tú mereces ser amado o amada, ¿sí? Y sé que tal creencia de, no sé, algo que me hizo alguien en el pasado no es así, y yo me identifico claramente con el, digamos, la idea de que puedo tener amor y yo me lo merezco, ¿sí? Entonces declararte cosas empoderantes, pensar en lo positivo. ¿Sabes qué fue lo que me pasó a mí en este momento de estanca y de por qué no salí allí? Aparte de entender de que no estaba yendo a las raíces, también había un punto y es que me estaba centrando en lo malo antes que en lo que iba bien, ¿sí? Entonces me estaba centrando en, como en ese punto de resignación, como de que será que yo no me merezco esto, será que una cosa, o por qué no, o por qué sí, y me estaba enfocando y por qué no tengo más resultados, o sea, por qué no, y por qué no, y por qué no, siempre estaba como en función de eso, como que bueno, y por qué estoy accionando pero no tengo más, y por qué no pasan otras cosas, ¿sí? Pero no estaba enfocándome en agradecer todo ese proceso, en agradecer de que en el punto donde estaba pues era un punto que no muchas personas habían alcanzado, no me había tampoco dedicado a darme cuenta de todo lo que había logrado, porque así no tuviera ya los resultados que quería, claramente no estaba como estaba antes, sí, había mejorado. Y por eso yo estaba allí, no pasaba nada más, ¿ya? Entonces yo quiero que tú también te centres en lo bueno, te centres en el bien, en qué estás haciendo bien, en cómo ves las cosas de bien, ¿sí?
que te centres en eso, que le des ideas empoderantes a tu mente, ¿listo? Ahora bien, yo quiero decirte, con base a todo esto de centrarte en lo bueno y en lo malo, es que te centres en las oportunidades por encima de los obstáculos, ¿sí? Admira lo bien también de cada persona, admira a la gente que obtiene sus metas, admira a la gente que está teniendo lo que tú quisieras tener. No la odies, no la envidies, no seas egoísta. Admira a la gente que tenga las cosas que tú quieres tener y hazlo sinceramente. ¿Listo? Hay una frase que me encanta y que quiero hoy contártela, es que te olvides de la vida rápida, ¿sí? Si tú realmente quieres volar, aprovecha el poder de tu pasión. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque en todas las cosas que yo emprendí, había muchas cosas que hacía por pasión y otras que no. Claramente la red de mercadeo me gustaban muchas cosas, pero no es algo a lo que yo llamaría mi pasión, algo que yo dijera, "Ah, me nace hacer una red de mercadeo". No, la verdad fue que cuando entré con muchos miedos, entré porque era un mundo desconocido, nunca me imaginé hacer eso, nunca ni siquiera me había llamado la atención. Entonces, eh, pues claro, básicamente no era algo que me apasionaba y me dio unos resultados, pero no podía luego obtener más porque no era lo que me apasionaba, ¿sí? Y básicamente cuando tú trabajas desde la pasión, desde algo que te gusta, todo se va a hacer sencillo. Y ojo, no he dicho fácil, he dicho sencillo. ¿Qué quiere decir sencillo? Pues que no va a ser fácil, pero tampoco va a ser difícil ni complicado o imposible. No, va a ser sencillo, vas a presentar una serie de obstáculos, sí, pero tú te vas a centrar en las oportunidades, te vas a centrar en seguir accionando, en seguir cambiando esas creencias, esos pensamientos, sentimientos y acciones para que te lleven a esos resultados que tú quieres, ¿sí? Aprovecha el poder de tu pasión. ¿Listo? Ahora bien, vamos a la parte de los pensamientos. Ya vimos que esas creencias nos llevan a unos pensamientos, ¿listo? Como lo vimos en el caso de las dos señoras, esas creencias, digamos, arraigadas que tenían, las llevaron a pensar situaciones diferentes con sus esposos. Entonces, ¿cuál es la idea de los pensamientos? Que identifiques qué estás dejando entrar a tu mente. Y esto requiere un proceso más de ser consciente, ¿sí? De estarte cuestionando por qué estoy pensando esto, ¿sí? Y ahí quiero decirte que hay un punto importante. Y cuando hablo de la parte de los pensamientos, no es decir, ah, es que yo no puedo pensar tal cosa, no. O es que yo no puedo pensar nada malo, no. Claramente por tu mente, porque a veces no hay control de qué pasa, por tu mente puede pasar cualquier cosa, buena o mala. Tú lo que tienes que saber es identificar, ser consciente de qué está pasando e inmediatamente vaya pasando, no darle entrada a tu mente, ¿sí? Cuestionarla, ¿ya? Digamos, ¿a qué me va a llevar todo esto? Pues a estarme escuchando más a mí mismo, ¿sí? Todo el tiempo estamos hablando con nosotros, solamente que no somos conscientes de ellos, pero mira, tú probablemente hayas llegado un día en donde tal vez no estás de humor y llegas al trabajo y te dicen buenos días y tú dices, ¿qué tiene de buenos? ¿Ves? Empiezas a hacer una serie de juicios en tu mente o ya llegó tal persona, mira este llegando tarde, sí, empiezas a hacer toda esa serie de juicios, de justificaciones, de culpas que realmente han pasado por tu mente, pero como tú no has sido lo suficientemente consciente, pues no le has prestado la atención que requiere para parar y decirle, oye, yo no puedo pensar esto, ¿ya? Entonces la tarea es esa, que empieces a ser más consciente, que mantengas todo el tiempo en función de qué estoy pensando, y que inmediatamente detectes un pensamiento que no te empodere, que no te sirva, para, ¿sí? Ya, si quieres dilo en voz alta, ya, no voy a pensar esto, y reemplázalo por algo que te empodere, por algo que te sirva, ¿sí? Entonces, tal persona llegó tarde, vean a ese ya llegó tarde, ¿sí? Entonces, inmediatamente, ya llegó, ya, cerebro, para, ya, mente, no me digas nada más. ¿Quién sabe qué cosa le pudieron haber pasado y tiene todo el derecho a equivocarse? ¿Listo? Yo no tengo nada que hacer ahí. No tengo por qué entrar a ponerme a suponer cosas. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué pasó por ejemplo en mi caso? Yo quiero que tú empieces a escribir qué pensamientos pasan
inclusive con este mismo video tú puedes estar diciendo, ¿será que es verdad? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que pasó eso? ¿Será que tiene ingresos? ¿Será que no? ¿Será que tuvo buenos resultados? ¿Será que hizo? ¿Será que tiene amor? ¿Será? Una serie de cosas que yo te invito a que tú escribas todo eso, ¿sí? A que escribas como cuáles han sido los últimos pensamientos que has tenido y que inmediatamente empieces a ser más consciente, ¿sí? A estar en función de qué estoy pensando, ¿sí? De saber qué está pasando por tu mente y a qué le estás dando como ese enfoque o esa prioridad, ¿listo? Entonces, como te decía anteriormente, yo básicamente lo que estaba pensando era en lo que estaba mal, siempre me centraba en lo que estaba mal, entonces yo decía, no, pero ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Y me ponía a reforzar esa idea, entonces yo decía, no, pero ¿por qué no tengo los resultados que tiene? Y me quedaba imaginándome una serie de cosas, dándole cabida a todos esos pensamientos que no tienen que entrar a mi mente, ¿listo? Ahora bien, todo esto nos lleva a sentimientos. Imagínate en este momento algo que te guste, que te estás comiendo algo, no sé, en mi caso un helado, me encanta un helado. Entonces imagínate eso que tanto te gusta, imagínate, oh, qué rico, no sé, un helado de maracuyá, de vainilla, sí, qué rico, sería, imagínatelo comiéndotelo, imagínate que lo tienes, que te lo dan así grande en proporciones que tú dices, wow, esto me encanta. Imagínatelo e inmediatamente detecta qué sentimientos te genera, ¿sí? Para mí el helado, como te digo, me encanta, entonces de solo imaginármelo se me seca la boca, como que quisiera comérmelo, como que quisiera ir ya por un helado, ¿sí? Me genera esa sensación de quiero un helado, ¿sí? Entonces mira cómo el pensamiento te lleva un sentimiento y ni siquiera tenemos aquí eso que tanto nos gusta, ¿sí? Tú simplemente te lo imaginas y ya tú empiezas a reforzar esa idea y pues luego finalmente la acción va a ser que vas y dices, no, yo me compro esto, ¿sí? Yo me voy y me compro ahora mi helado, ¿listo? Ahora por el contrario, imagínate algo que no te guste, algo que te dé pavor, que como que tú veas y como que, qué feo, ¿sí? En mi caso es, no sé, ver un accidente, ver sangre, cosas así, un desastre, cosas horribles, ¿sí? ¿Y qué sensación te produce? A mí me produce como esa sensación como de malestar, como de que, no puedo ni verlo, como que, no sé, me azara, ¿sí? Mira como situaciones, ¿sí? Esas cosas que tú piensas te llevan fácilmente unos sentimientos, ¿sí? Detecta eso. Y como te digo, si tú empiezas a cambiar tus pensamientos, céntrate en sentir esas declaraciones que te estás dando. Si tú estás diciendo yo merezco el dinero, soy una persona que merece el dinero, ¿sí? Quiero dinero, amo el dinero. Y empieza a mirar cómo todas esas declaraciones empiezan como a darte ciertas vibraciones en tu cuerpo, ¿sí? Siéntelo. ¿Listo? Bueno, entonces como ya vimos toda esa parte de los sentimientos, nos llevan a acciones, ¿sí? Como lo hablamos de la parte del helado, probablemente pues si yo lo siento y digo, ay, qué rico se siente, pues me va a llevar a tener la motivación suficiente para ir por un helado, ¿sí? Entonces, imagínate cómo todos esos sentimientos te llevan a unas acciones, ¿sí? Y probablemente cuando tú empieces a cambiar todas esas creencias, pensamientos, sentimientos, tú vas a sentir que las cosas fluyen con mayor facilidad, entonces vas a sentir que de pronto tienes más ganas de trabajar en tus proyectos, tienes más ganas de ir de buena actitud a tu trabajo, tienes ganas de hacer cosas bien, ¿sí? Porque te estás empoderando, estás diciendo cosas con las que tu cuerpo se siente bien y pues finalmente te va a llevar a que acciones y a que empieces a ver y a tener en cuenta qué debes hacer o en qué cosas debes mejorar, ¿sí? Como te decía en esta parte de la acción, aprovecha el poder de tu pasión, enfócate en lo que te gusta, ¿sí? Y para eso yo quiero que tú escribas cuáles son tus talentos, habilidades y metas, ¿sí? ¿Para qué eres bueno? ¿En qué eres bueno? ¿Qué haces bien? ¿Qué te gusta hacer? Escríbelo, escribe todas esas cosas, ¿listo? Piensa también en qué problemas tienes, ¿sí? Céntrate luego en las soluciones. Mira el problema, analízalo, pero enfócate en las soluciones, no te quedes en el problema, ¿sí? Nuevamente, los pensamientos te llevan a sentimientos. Si te enfocas mucho a pensar en el problema, pues te va a llevar a preocupaciones, a estrés, demás, y no queremos eso. Queremos es que los analices y bueno, tengo esta situación, ¿cómo puedo solucionarla?
Cada que tengas un problema, siéntate y preferiblemente escríbelo e inmediatamente lo escribas, empieza a escribir alternativas que tengas para solucionarlo. ¿Listo? Entonces, céntrate y la idea ahora es que te centres, después de haber escrito esos talentos, habilidades y metas, que te centres a pensar en un problema que tengas recientemente o que hayas tenido recientemente y no hayas podido solucionar, ¿sí? Escríbelo y escribe qué soluciones emprenderías, al menos 10 soluciones que podrías emprender para solucionar eso, ¿sí? Escríbelo, ¿listo? Y ahora bien, déjame decirte que mucha gente probablemente ha tenido ese mismo problema, ¿sí? Y nosotros como seres humanos tenemos la oportunidad de generar valor en el mundo. Si tú cambias, el mundo cambia. Piensa en cómo puedes solucionar problemas de los demás basado en las cosas que te han pasado a ti. ¿Listo? Descubre qué es lo que te gusta hacer y enfócate en eso. Hazlo como una actividad extra, una actividad que luego vas a poder valorizar, darle un precio, venderlo, compartirlo, ¿sí? Pero hazlo. Esa es la mejor forma en la que tú puedes empezar a obtener resultados diferentes basados en abundancia y prosperidad, ¿sí? Que te centres con todo el corazón, con todo el amor, a hacer algo que les sirva a los demás. ¿Listo? En mi caso, por ejemplo, yo detecté muchas cosas. Detecté que me gustaba mi carrera, no tanto por trabajarla, porque nunca me ha gustado que me dieran órdenes de hágalo uno, haga esto, no me gustaba. Entonces nunca como que encontré un trabajo que yo dijera, oh, me siento bien, no. La verdad es que justamente por eso a temprana edad empecé en parte de trabajar como independiente y finalmente me di cuenta de que yo quería enfocar mi carrera en temas de investigación, que inclusive en la universidad también había trabajado en temas así, investigando cosas. Entonces me puse en la tarea de listo, bueno, yo no voy a trabajarle a nadie más que me digan qué tengo que hacer, qué programa, qué aplicación, no. Me centro en hacer las cosas que yo quiera, en todas esas ideas que me ocurren, voy a darle una solución. Me di cuenta que me gustaba mi carrera para eso y lo empecé a hacer. También empecé que me gustaban ciertas cosas de arte y empecé a implementarlas, ¿sí? Manualidades, ciertas manualidades, con cosas especialmente ecológicas, todo eso me gustaba, empecé a hacerlo, ¿sí? Y también tenía el don de dar tranquilidad, ¿sí? Durante toda mi vida había tenido muchos amigos que, independientemente como fuera la relación, me daba cuenta de que tenía esa capacidad de escucharlos y eso hacía que ellos se sintieran tranquilos. Y es el punto en el que me estoy centrando ahorita en trabajar, ¿sí? Pero mira, empecé a hacer todas estas cosas y empecé, como te digo, a generar valor a través de mi carrera, a través también del arte, y son cosas que hoy en día están funcionando. Y que todas esas cosas ahorita me llevaron al tercer punto que detecté y era que tenía esa facilidad de escuchar a los demás, entonces en eso me centro, ¿sí? En transformar vidas, mediante los escucho, les empiezo a dar nuevas ideales, ¿sí? Entonces mira cómo el poder de todo eso que tienes, de esas habilidades y talentos pueden ayudar a los demás, ¿listo? ¿Cuál es el objetivo aquí en las acciones? Pues que con base a todas esas nuevas, digamos, cosas que detectaste de ti, te pongas nuevas metas basadas en tu pasión y en tus habilidades, ¿listo? Y que te centres a aprender, si es que en ese enfoque o en digamos, en esa meta que tienes no sabes cómo funciona, pues que entres como tal e interactúes en un medio en donde puedas aprender eso, ¿sí? Si tú quieres ser un músico, pues entra o métete al mundo donde hayan músicos, ¿sí? Si tú quieres tener el mejor restaurante de, no sé, digamos un café, pues entra a ver cómo funcionan los cafés desde adentro, no sé, trabaja por un tiempo dentro de un café o charla con una de las personas que trabaja ahí y pregúntale cómo funciona, ¿sí? Debes aprender y formarte, ¿sí? Ahora bien, ¿a qué me llevó todo esto? Una vez empecé a cambiar mis creencias, mis pensamientos, sentimientos, acciones, pues me llevó a resultados, ¿sí? Y la idea es que si tú empiezas a trabajar en cada uno de ellos, te va a llevar a diferentes resultados, ¿ya? Yo encontré la forma de ir haciendo realidad cada una de esas metas que tengo en mi vida, ¿sí? He cumplido varias y como te decía, para mí el tema del viaje es algo que, pues,
Me alegra un montón y la verdad te cuento que era un viaje que yo planeaba o pensaba que iba a durar 5 a 10 años y bueno, luego duró 1 año y 4 meses porque te das cuenta de que pasan cosas y de que a veces nada es casualidad y bueno, por una situación familiar me tuve que devolver y llegué y me di cuenta de que debía estar acá porque luego se vino el coronavirus y una serie de cosas que yo dije prefería estar acá con mi familia que estar en un lado donde ni siquiera iba a estar conociendo, que era lo que más me gustaba viajar, porque ni siquiera iba a poder salir, ¿ves? Entonces todo pasa por algo. Y fue un viaje corto para mí comparado con lo que esperaba, pero que un viaje de 1 año y 4 meses no cualquiera lo hace, ¿sí? Eso para mí implicaba solucionar muchas cosas. Imagínate un viaje que puede llevarte o digamos, ¿qué necesitas tú para hacer un viaje de 1 año y 4 meses en auto? ¿Sí? Nada más de pensar que tienes que comprar un seguro para el carro, tienes que estar pendiente de las revisiones periódicas que le tienes que hacer, que en mi caso eran cada 2 meses, porque cada 2 meses ya había cumplido el kilometraje al menos para cambiarle el aceite, ¿sí? Implicaba que tenía que seguir pagando una serie de impuestos en mi país, así estuviera lejos, implicaba que tenía que comprar gasolina, y eso es hablando solo del auto, ahora imagínate el resto de cosas, como el hospedaje, como la comida, eran muchas cosas que yo tenía que resolver, así que el viaje, aunque también se presentaron muchas cosas, hubieron muchas pruebas, retos y también hice muchas nuevas cosas dentro, digamos, en el proceso de ese viaje, finalmente pues todo ya tenía como un inicio y era dejar solucionado lo principal, ¿sí? Tenía que enfocarme a mirar y a cambiar de mentalidad, porque es que una cosa es que tú te vayas de vacaciones 15 días, un mes, y otra cosa es que tú ya te vayas con la mentalidad de que tu viaje va a durar mínimo 5 años, ¿ves? Entonces, bueno, como te decía, el objetivo de cada uno de nosotros es generar valor y empezar a obtener esos resultados que tenemos con base a esa generación de valor, ¿listo? Y para terminar este curso, este video, yo quiero dejarte con una serie de acciones que te van a empezar a ayudar, ¿listo? Y el primero es un reto muy importante y quiero que lo hagas y es que por 7 días no te quejes, ni justifiques, ni culpes a nadie. Yo quiero decirte que en todas las situaciones en donde estás tú implicado, ¿sí? En una relación de pareja, en un equipo de trabajo, en lo que sea, tú tienes parte de responsabilidad. Es decir, que si pasa una situación mala o un problema, tú tienes parte de responsabilidad. Así que no se trata de decir es que el culpable es Juan, Pedro, no. Tú eres parte responsable, así que deja de quejarte y más bien céntrate en cómo tú puedes aportar para solucionar. Y por eso es muy importante este reto, que lo hagas por 7 días seguidos, ¿sí? Es un proceso que yo sé que va a ser un poco confrontante, pero que justamente cada que tú lo hagas, automáticamente tengas esa, como tú vas a estar más pendiente de tus pensamientos, vas a tener que parar eso, ¿sí? Listo, me estoy quejando por algo, ya, inmediatamente para y vuelve y empieza desde el día cero. La idea es que cumplas 7 días sin decirlo nada, ¿sí? Sin quejarte, sin justificarte, sin culpar. ¿Listo? Esa es la primera actividad que te voy a dejar o que quiero que hagas. ¿Listo? La segunda es que cuando los resultados llegan también hay algo muy importante y es que hay que aprender a manejarlos, ¿sí? O si no, fácilmente los resultados se pueden ir, ¿ya? ¿Qué quiero que hagas? ¿Sí? O más bien quiero darte un tip para que hagas, y es en cuestión de dinero, ¿sí? Y es que empieces a administrar bien tu dinero, ¿listo? Mira, es cierto de que tú debes invertir, es cierto de que tú debes generar más ingresos, es cierto de que debes formarte, hay que hacer una serie de cosas, de que debes pagar deudas, de que tienes unas necesidades básicas, todo eso, yo lo sé, pero realmente la forma de generar más ingresos es aprendiendo a administrar tu dinero y generando más ingresos. ¿Y cómo lo haces para generar más ingresos? Pues o te consigues nuevos trabajos, que es un poco complicado que obtengas muchos más ingresos porque tu tiempo es limitado, entonces por más que quieras tener 10 trabajos al día no lo vas a poder hacer, ¿sí? O la otra es que empieces a invertir para generar más dinero, ¿listo? Entonces,
Básicamente, nosotros cada que recibimos dinero, cada que tenemos ingresos, lo que nosotros debemos hacer es dividir ese dinero en varias partes, ¿sí? Una primera parte va a ser para necesidades básicas, en donde voy a pagar deudas, voy a pagar arriendo, voy a pagar los recibos de la casa, que el agua, que el gas, bueno, todo, todas las cosas de la casa y todo lo que necesitas para vivir, ¿listo? Esa parte de necesidades básicas generalmente, pues, tiene que cubrir todo lo que, como te digo, conllevan tus gastos de vivienda, tus gastos personales, gastos con los que vives y que sí o sí tienes que pagar mes tras mes, ¿listo? Ahora bien, otra parte de esos ingresos debo dividirlos para ahorros que en un futuro debo usar como inversiones, ¿sí? Las inversiones nos llevan a generar más ingresos. Eso es otra creencia. Hay una creencia muy falsa que nos dice, no, es que invertí y ya esa plática se perdió, ese dinero se perdió, ¿sí? No es así. Básicamente el objetivo de tu hacer una inversión es que ganes, ¿listo? Entonces céntrate en ganar. Y pues hay que poner parte de esos ingresos en un ahorro que tú vas a ir acumulando y luego en un tiempo determinado pues inviertes, ¿listo? Ahora bien, enfócate también en una parte de esos ingresos, dividirlo para libertad financiera, que va a ser como esa especie de pensión, ¿sí? Que tú vas a ir ahorrando y ahorrando y ahorrando y cuando ya tú digas, listo, ya no hago más, me quedo de brazos cruzados, pues tú sabes que de ahí vas a tener con qué tomar para vivir, ¿listo? Otra parte la vamos a dividir en formación. Claramente te decía de que si tú quieres emprender nuevas cosas debes formarte, entrar a ese campo del que estás buscando aprender, ¿sí? Y en la formación hay que invertir claramente, ¿listo? Otra parte en la que también hay que separar esos ingresos es en diversión, ¿sí? Y bueno, aquí puede ser, le puede gustar a muchos y puede ser contradictorio para otros, pero sí, divertirse también es importante, ¿sí? Porque es básicamente la forma de mostrarle al universo de que tú te sientes merecedor de más cosas, ¿sí? Si yo me quiero gastar algo de dinero yendo a un buen restaurante, ¿sí? Es la forma de decirle al universo, oye, disfruto estar en un lugar cómodo, disfruto estar en un lugar acompañado de otra gente que está feliz, que está compartiendo, que probablemente también tienen resultados, ¿sí? Es sentirte merecedor de las cosas, entonces también es importante esta parte que te diviertas, ¿sí? Eso sí, saberlo hacer y que no te deja gastar todo el dinero, por eso todo hay que dividir el dinero en todos estos ámbitos, o sea, no olvidarse de cada uno, ¿sí? Y por último, vamos a tener una parte que es de las donaciones, ¿sí? La parte de las donaciones te ayuda en muchas cosas, ¿sí? Uno, por el lado de dar para recibir, entonces básicamente tú estás ayudando a otras personas, el universo se va a dar cuenta de esa vibración que tú generas al dar y pues te va a dar más abundancia, ¿sí? Porque vas a saber que entre más ayudes, pues entre más tengas, pues más vas a poder ayudar, ¿sí? Y segundo, por temas de impuestos, para la gente que inclusive le tiene pavor al tema de que si tengo mucho dinero me toca pagar impuestos, las donaciones te pueden ayudar a disminuir esos impuestos, ¿ya? Entonces tú me dirás, bueno, sí, debo dividir el dinero en todo esto, pero consejos, ¿cómo lo hago? ¿Cuánto mando para uno? ¿Cuánto mando para la otra? ¿Sí? Entonces yo te voy a dar una solución, ¿listo? El 50% de tus ingresos, mándalos a necesidades básicas. El 10% para tus ahorros de futuras inversiones. El 10% para esa libertad financiera. 10% para formación, 10% para diversión y 10% para donación, ¿sí? Entonces, una vez tú recibas el dinero, tú no debes empezar a pagar cosas y decir, de lo que me quede ahorro, no. Tú debes dividir tu dinero primero, administrarlo. Y si con ese 50% no te alcanza para pagar esas deudas, todas las partes de las necesidades básicas, lo que yo te quiero decir y lo que te está diciendo esto es que debes empezar a emprender nuevas cosas, empezar a tomar nuevos caminos, tomar nuevas metas, nuevas acciones que te generen nuevos ingresos, para que luego con ese 50% cumplas todas tus responsabilidades, ¿sí? Hay otra cosa en esta parte de las necesidades básicas, si no te alcanza, simplifica tu vida. Mira cuántas cosas nosotros solemos tener, una cantidad de cuadros tal vez en la casa, de dispositivos electrónicos, bueno, toda esa serie de electrodomésticos que a veces uno no necesita todo eso, ¿sí?
Mira, por ejemplo, en mi proceso de viaje, básicamente esto es mi armario hoy en día, con esto vivo yo y créeme que es mucho, ¿sí? Pero antes del viaje claramente no era esto, o sea, estamos hablando de que esta ropa que ves aquí no es ni siquiera una quinta parte de lo que yo tenía antes de ropa, ¿sí? Así que me tocó empezar a desprenderme de cosas que, mira, tanto dinero gastado en esa ropa que luego listo para el viaje ya no me iba a servir, me tocaba deshacerme de ello. Y yo sé que tú tienes muchas cosas de las cuales puedes deshacerte, así que la invitación es que simplifiques tu vida y que cada que vayas a conseguir algo te preguntes si realmente lo quieres por llenar un espacio más en tu casa o si es que de verdad lo necesitas, ¿sí? Porque nos gastamos mucho dinero en cosas que no son primordiales o que no son realmente importantes, ¿listo? Bueno, entonces mira, eso era lo que yo quería comentarte, quería compartirte y créeme que si tú vas haciendo estas acciones que te comenté en todo este proceso de pasar de las creencias a tener nuevos resultados, te va a ir ayudando a cambiar en muchos ámbitos de tu vida, ¿sí? Yo sé que inclusive en este punto ya pudiste haber detectado muchas cosas de por qué tu vida no está en el punto donde quería y realmente me alegra que hayas empezado ya a identificarlas porque eso te va a servir un montón siempre y cuando tú te centres en seguir cambiando, ¿listo? Ahora bien, todo esto que te conté son solo algunas de las cosas que yo hice, ¿sí? Realmente hay muchas cosas más allá y yo quiero enseñártelas. Y para eso he diseñado un curso en donde vas a aprender todo, ¿sí? Todo lo que yo hice, paso a paso, ¿sí? Vas a encontrar en este curso una serie de acciones, ¿sí? Una serie de declaraciones, ¿sí? De justificaciones que te van a explicar el porqué de ciertas cosas, ¿sí? No es justificar, como lo hablamos antes de justificar, es que por ejemplo llegué tarde porque el bus, porque una cosa o la otra, no, ¿sí? Son más entender de dónde viene cada uno de los conceptos de los que te he hablado, ¿sí? Y entender cómo todo eso puede ayudarme, ¿sí? He diseñado un curso totalmente completo porque yo no podía quedarme sola con este conocimiento, tenía que transmitírtelo, ¿sí? Quería aportar un valor al mundo, ¿sí? Entonces, hay un curso que se llama Entre Mentes, que es el curso que he diseñado, que te va a ayudar a que transformes tu vida y empieces a obtener los resultados que quieres. ¿Listo? Tú me preguntarás, ¿funcionará en mí? Y claro que va a funcionar en ti. Lo único que necesitas es realmente ponerle las ganas, ¿sí? Querer desafiarte a ti mismo para obtener nuevos resultados, desafiar esas creencias que has tenido, ¿sí? Y si tú sigues cada una de las actividades que el curso te va a dar, créeme que tu vida va a cambiar, ¿sí? Te va a llevar a un punto mucho mejor del que estás. ¿Listo? Entonces, hay una frase que me gusta mucho que se llama, si quieres tener éxito, lo único que tienes que hacer es encontrar a alguien que haya hecho o tenga lo que tú quieres y replicar su estrategia. No tienes que matarte la cabeza, ¿sí? No tienes que ponerte a decir cómo lo voy a hacer, no. Hazlo como yo. Encontré mediante leía la historia de otras personas que tenían lo que yo quería, esos resultados, los encontré qué acciones hacían y emprendí un camino, que es lo mismo que yo te estoy mostrando hoy. ¿Listo? Yo espero que hasta que hayas entendido el poder que tiene tu mente, ¿sí? Para crear cada una de las cosas de las que hoy tienes o de las que hoy eres, ¿sí? Y básicamente quiero contarte más de este curso, porque bueno, ya te he dicho un poco, te he dicho que vas a transformar tu vida, pero no te he dicho qué tiene, ¿sí? Entonces ya como te contaba, el objetivo es tener todo lo que tú quieras y transformar tu vida, ¿sí? ¿Qué vas a encontrar en este curso? Vas a encontrar desde la parte de cómo está constituida tu mente, cómo puedes reestructurar tu mente, ¿sí? Qué son las creencias, qué son los pensamientos, sentimientos, acciones y cómo puedes digamos, tomar todas esas limitantes que has tenido en cada uno de estos ámbitos y generar unos nuevos que te liberen, ¿sí? Vas a encontrar también unas actividades que te van a ir ayudando en todo ese proceso de mejora, que no estás solo, ¿sí? Vas a tener acompañamiento, ¿sí? Vamos a ver también, o vas a encontrar también en el curso,
la programación verbal, cómo toda esa programación, lo que son modelos de referencia, los incidentes, han afectado tu vida. Vamos a trabajar desde el ser para hacer y luego tener, ¿sí? Y vas a ir cambiando, ¿sí? Vas a ir viendo que todas estas cosas que vas haciendo te van a ayudar en gran proporción a obtener nuevos resultados. Y este curso aplica para todos los que tienen sueños, ganas de superarse, ser mejor, emprender nuevos resultados, salir de su estanca, ¿sí? Y bueno, todo este curso, déjame decirte que lo puedes encontrar hoy aquí mismo, bajo este video, en el botón amarillo que vas a encontrar, ¿sí? Con un gran precio, ¿sí? Ahora bien, adicional, todavía no te he dicho el precio, pero adicional a todo lo que ya te conté que tiene el curso, te voy a dar una sorpresa, ¿sí? Va a ser un regalo que te voy a dar, un plus, ¿sí? Y es que te voy a decir cuáles son los 4 factores para generar fortuna y cómo administrar tus resultados. Ya te decía que una vez tenemos las cosas que queremos o somos lo que queremos, debemos aprender a mantenernos, ¿sí? Y aquí te lo voy a regalar gratis, ¿sí? Una sesión completamente gratis para que sepas cómo administrar esos resultados, ¿sí? Y además también te voy a permitir que te hagas miembro VIP de todo el contenido de la comunidad de Dharmas. Dharmas es la empresa, la asociación como tal a la que pertenece este curso de Entre Mentes, ¿sí? Y vas a poder ser miembro VIP de Dharmas completamente gratis, ¿sí? Pues va incluido en el curso. ¿Listo? Todo este curso podría costarte fortunas, ¿sí? ¿Tú sabes cuánto costaría o cuánto cobraría un coach por hablarte de todo lo que te he hablado por 2 horas? ¿Sí? Básicamente te podría costar desde $150 por persona, $150 en adelante, ¿sí? Y en esas 2 horas claramente no vas a abarcar pues todo lo que tú necesitas para emprender unos nuevos resultados, ¿sí? No vas a obtener todo lo que necesitas. Entonces, imagínate cuántas sesiones podrías necesitar para poder obtenerlo, ¿sí? Empieza a multiplicar y vas a ver de que probablemente no van a ser solo 150, sino tal vez, no sé, $500, 1000 en adelante. ¿Listo? Ahora bien, aquí como ya te mostré, te voy a dar un entrenamiento completo, profundo, ¿sí? ¿Sí? En el que vas a hacer en no menos de 10 días, es decir, vas a tener sesiones de más de 10 días, ¿sí? Con una cantidad de horas, tanto de teoría, de práctica, ¿sí? Que te van a ayudar a mejorar, ¿sí? A trabajar en la parte del ser para hacer y luego tener, ¿sí? Y todo eso con las sorpresas que te dijo, con el plus que te iba a dar y aparte el acceso gratis a la comunidad de Dharmas, te lo voy a dar por tan solo $79. Suena bien, ¿cierto? Pues bien, aquí abajo vas a encontrar esa gran sorpresa, ¿sí? Vas a tener ese descuento para que puedas obtenerlo a tan solo $79. ¿Listo? Realmente yo estoy segura que lo que nosotros tenemos para contarte va a ser algo que va a aportar muchísimo en tu vida. Sin embargo, yo sé de que todos sentimos miedo, ¿sí? Todos, desde la persona más exitosa, el ser más afortunado, más próspero, el ser más espiritual, todos tenemos miedo, ¿sí? Es solamente que cada una de esas personas que nosotros vemos como tan sabias, no es que no sientan miedo, sino que ellos no dejan que el miedo actúe por ellos, sino que lo toman como una fuente de inspiración y de reto para superarse, ¿sí? Como dice un dicho por ahí, no se trata de matar la cobra, se trata de domarla, ¿sí? Lo mismo es con el miedo, no se trata de matar el miedo, se trata de saber manejarlo y actuar pese a ese miedo, ¿sí? Mira que nuevamente, la programación o las creencias nos llevan a pensamientos, luego sentimientos, acciones y eso nos lleva a unos resultados. Pero bueno, está bien, yo sé que tú tienes miedo y que tú estarás preguntándote, ¿será que va a funcionar? ¿Será que este dinero que va a invertir realmente va a ser dinero perdido o realmente sí va a producir? ¿Sí? Así que yo quiero hoy decirte de que te voy a dar una garantía de 5 días
para que tú compres el curso y pues si en esos 5 días ves que realmente no cumple con alguno de tus objetivos, lo puedas devolver y te hacemos un reembolso del 100%. Es decir, tú puedes comprar el curso aquí abajo en el botón amarillo, ¿sí? Y tienes 5 días para que lo evalúes, lo pruebes y lo pongas a práctica. ¿Listo? Ahora bien, el curso lo puedes pagar a través de tu tarjeta crédito, Visa, tu tarjeta de crédito tipo Visa, Mastercard, American Express o por PayPal. O inclusive si estás en el país de Colombia, puedes también pagarlo mediante Baloto o transferencia de Bancolombia o PCE. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué pasará una vez tú hagas la compra? Inmediatamente tú haces la compra en línea, vas a recibir a tu correo el recibo, ¿sí? O digamos la factura que indique pues que hiciste el pago y vas a recibir un correo con las indicaciones de cómo acceder al curso. ¿Listo? Entonces, bueno, te decía de que tienes esa garantía de 5 días, entonces aprovechala realmente, doma esa cobra, doma ese miedo y realmente emprende ese camino hacia esos resultados que tú tanto estás buscando. ¿Listo? Y también te invito a ser parte de nuestra comunidad de General de Dharmas. Abajo puedes encontrar más información sobre cómo seguirnos en las diferentes redes sociales y pues que nos acompañes en todo este proceso al que nosotros le llamamos elevación del ser. ¿Listo? Agradezco tu tiempo, realmente deseo muchísimas cosas buenas para ti, muchísima abundancia, prosperidad, felicidad. Y si ya haces parte, si ya has tomado acción, déjame decirte que te vas a encontrar un plus que te va a ayudar a ser una persona mucho mejor y más próspera, ¿sí? Y todo eso lo vas a encontrar dentro, ¿vale? Así que nuestra comunidad te está esperando dentro, toma acción y nos vemos pronto, ¿vale? Un enorme abrazo.